Entonces, bueno, esta semana tenemos que hablar de dos temas. Uno vendría a ser el tema de LES. ¿Saben qué significa las siglas de LES? ¿Alguno de ustedes? Lupus eritematoso sistémico. Perfecto. LES significa L de lupus, E de eritematoso y S de sistémico. Y esto lo tenemos que recordar porque más adelante vamos a ver la clasificación de esto, si es una enfermedad, si afecta a un órgano en específico o si afecta a todo nuestro organismo. Y acá en su mismo nombre está esa pista, ¿no? Entonces, es importante que sepamos qué significan estas siglas porque en base al nombre es que gira toda la enfermedad, ¿no? Y bueno. Solamente quiero recordarles de que esto no es como que una sesión así súper estricta, sino que vamos a tener una charla en la que les voy a ir diciendo las cosas más importantes de esta enfermedad, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que decir? Esta es una enfermedad. En estas 3, 4 láminas iniciales les he puesto un pequeño resumen así chiquitito. Debemos decir que esta es una enfermedad autoinmunitaria. Entonces, partiendo de esto, debemos saber ya, esta es una patología autoinmunitaria. Ya, inmunitaria viene de inmunidad y auto es de uno mismo. Entonces, cuando te dicen, tú eres autosuficiente, allá, tú puedes hacer las cosas por ti solito, ¿no? Ya, en este caso, esta es una patología en la que tú vas a ir en contra de tu inmunidad, en contra de tus defensas, en contra de las que están encargadas, pues defender tu organismo de algún virus, alguna bacteria, de algún patógeno, ¿no? Entonces, aquí está desregulada esa, podríamos decir, esa tolerancia de que tú misma aceptes lo tuyo. Ahorita vamos a ir a ver ese puntito, porque es parte de la base de la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, esta es una enfermedad crónica, recidivante, que puede afectar cualquier sistema, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, es el lupus eritematoso sistémico. ¿Por qué? Porque las alteraciones pueden ir desde la punta de la cabeza con una alopecia hasta un dolor en el dedo más chiquito del pie. Pueden ir con artralgias, pueden ir con mialgias. Y vamos a ver por qué. Y nos dice de que la razón de esto pues vendrían a ser los autoanticuerpos. Hace mucho tiempo cuando habíamos estado viendo, perdón, enfermedades de laboratorio renal, pues habíamos estado hablando de una enfermedad en la cual habían depósitos de autoanticuerpos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué es lo que generaría, por ejemplo, en el riñón? O si estos autoanticuerpos, formando complejos, se depositan en algún órgano. Pues es ahí cuando empiezan a formar las patologías, ¿no? Estos autoanticuerpos, como su mismo nombre lo dice, ¿qué es un anticuerpo? Aquel que se forma como respuesta, como parte de nuestro sistema inmunológico ante algún antígeno. ¿Qué es un antígeno? Un antígeno es algo extraño. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice anticuerpo, pero ya no contra algo extraño, sino contra uno mismo, porque dice auto. Entonces es ahí cuando hablamos de una pérdida de la tolerancia. Como habíamos hablado, nuestro sistema inmune pues tenía características, ¿no? Uno de ellos era la diversidad y otro de ellos era la tolerancia ante uno mismo. Pero ¿qué era lo que pasa cuando ya no empieza a reconocer lo propio, sino que lo empieza a reconocer como ajeno? Entonces es ahí cuando se desarrollan esta clase de patologías, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa si este complejo de antígenos, anticuerpos, se van depositando, no sé, por ejemplo, en la membrana basal glomerular, donde la orina tiene que ser filtrada, donde las sustancias son filtradas? Entonces, obviamente, esta filtración se va a ver afectada. Y cuando esta patología se presenta en los pacientes con lupus, pues eso se le conoce como nefropatía lúpica. Ahora, ¿qué es lo que pasa si este depósito de autoanticuerpos o complejo de antígenos anticuerpos se va depositando en espacios pleurales? Puede darte una pericarditis si se deposita en el corazón. ¿Qué pasa si se deposita
por ejemplo, en la pleura, una pleuritis, y empieza a dar frotes. Entonces vamos a ver de que puede ir depositándose en diversas partes y puede ir generando pues la obstrucción de algunos fluidos, como vamos a ver. Entonces, eso es con respecto a qué es lo que pasa. Y usualmente les explico, ya, y esto se causa por tal cosa, y esto se causa por tal cosa. Pero ¿qué es lo que pasa en esta patología? Esta patología es de característica idiopática. Esa es su etiología, ¿no? Es decir, de que no está muy bien definida cuál es la causa, pero espero que con esta pequeña introducción pues se haya podido entender un poquito de cómo es que se da la afectación en base a esta formación de complejos antígeno-anticuerpo. ¿Y por qué les puse aquí el HLA? Porque el HLA es una de las disposiciones genéticas que pues se ve más relacionada con respecto a la pérdida de la tolerancia, ¿no? Y también está relacionado al HLA-2 y 3 con respecto a ciertas poblaciones, ¿no? Es más que todo con respecto a la disposición genética en este caso. Entonces, no nos olvidemos de eso, ¿no? La relación con el HLA. Listo. Ahora, es más frecuente en mujeres de raza negra o afroamericana. Eso quiere decir de que por primera vez las personas de raza blanca no están siendo más afectadas, ¿no? Sino que la mayor prevalencia pues está en personas de raza afroamericana y en mujeres. Más adelante vamos a ver por qué en mujeres que tienen que ver los estrógenos o si tienen algo que ver los estrógenos en esto y por ello es de que esta enfermedad se presenta más en mujeres. Y los picos de presentación se dan entre 30, 70 años, otros dicen 15, 40 años, pero el punto es de que la afectación es en edad temprana, ¿no? Y por eso nos ponen aquí más en edad fértil, que tiene que ver la edad fértil, también lo vamos a ver. Y como ya mencionamos, la incidencia más alta se da en personas de raza negra y más baja en personas de raza blanca. Esto es pregunta de pasito, bueno, probablemente ya lo tuvieron. Y ya. Bueno, ¿qué más tenemos que mencionar aquí? Que la clínica es compleja, como les había mencionado, la enfermedad es sistémica, puede tener afectación multiorgánica, puede afectar desde la piel hasta la uña más chiquita del pie, como les habíamos comentado. Después, con respecto a las pruebas, vamos a ir viendo más adelante las pruebas de laboratorio. Y bueno, esta enfermedad tiene alta morbimortalidad porque las personas pueden llegar a fallecer a causa, por ejemplo, de una enfermedad, por ejemplo, la nefritis lúpica o alguna afectación cardiovascular. Listo. Ahora, entonces, ¿cuál es el principal daño aquí? Pues el principal daño aquí o cómo funciona todo ello era que les había comentado de que se van a formar complejos autoinmunes, ¿no? Va en contra de nuestra inmunidad. Entonces se van a ver activadas ciertas vías como por ejemplo las del complemento, ¿no? Y en este caso, principalmente en el laboratorio, íbamos a estar viendo por ello el agotamiento de C3 y de C4. Por eso también nos habla del complejo maquinasa, ¿no? Y nos habla de un daño directo y lo de C3, habíamos dicho de que C3 mata por opsonización, ¿no? Entonces, por ello es de que vamos a ver también en los en los valores de laboratorio niveles de C3 y C4 disminuidos porque se está activando el complemento. Muy bien. Y habíamos mencionado también de que las principales personas afectadas o con mayor prevalencia de esta enfermedad pues son mujeres, más que los varones, ¿no? Entonces, hay en una prevalencia de 10 a 1. ¡Wow! Entonces, vamos a ver de que los niveles de estrógeno pues están relacionados a esta falta de tolerancia que puede estar hasta codificada a nivel genético. Por ello hablamos de una pérdida de tolerancia. Y bueno, eso es debido a que el estrógeno juega un papel importante, ¿no? Porque acá en este gráfico podemos ver de que el estrógeno es el responsable de reducir la apoptosis de células autorreactivas. Es decir, de que son células que han perdido la tolerancia contra uno mismo, contra nuestra misma respuesta inmune. Entonces, dice
Reduce apoptosis. ¿A qué se refiere ello? Porque resulta de que cada célula tiene codificada en su material genético el hecho de, estoy mal. Para no seguir yo reproduciéndome, por así decirlo, con este mismo error en mi material genético, debo fallecer. Por eso, la apoptosis es la muerte celular programada. Entonces, esta célula tiene codificada en su material genético morir. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí por el estrógeno? Esta se ve afectada y una célula autorreactiva pues no fallece, ¿no? Entonces puede seguir replicándose con ese mismo material genético. Ahora, ¿qué más? Pues el estrógeno va a estimular los timocitos, células T y B y macrófagos. Entonces va a haber una mayor probabilidad de que tengas una mayor respuesta contra uno mismo, ¿no? Y peor, si hay esta activación o esta disposición genética del HLA, pues la respuesta de autoantígenos va a ser peor. Eso es con respecto a cómo se llegaría a generar esta enfermedad, ¿no? Y como les decía, las manifestaciones generales pueden ir desde la punta de la cabeza con una alopecia hasta la punta del pie con una artralgia o con una mialgia. Entonces, vamos a ver de que como todo cuadro clínico, pues presenta manifestaciones generales, ¿no? Como, por ejemplo, en un 90 o un 95%, esta enfermedad puede llegar a presentar fiebre, fatiga o pérdida de peso. Pero tú no le vas a pedir un estudio genético, como por ejemplo, no le vas a pedir un anti-DNA o un anti-Smith o un anti-Ross, como son exámenes que vamos a ver más adelante, por simplemente pensar que el paciente pues presenta fiebre, fatiga o pérdida de peso, porque estas son manifestaciones muy inespecíficas. En un 90-95%, si bien es cierto, los pacientes lo presentan, pero esto no me dice mucho no me hace pensar mucho en lupus, ¿no? Y lo que más nos hace pensar en lupus, por ejemplo, vendrían a ser las manifestaciones mucocutáneas, porque vamos a ver de que los pacientes presentan una fascie característica. Esta fascie, como podemos observar aquí en la imagen chiquita y más adelante lo vamos a ver, como su mismo nombre lo dice, es lupus eritematoso sistémico. A ver, desglosemos el nombre. Lupus. Lupus, según la historia, viene de lobo, porque como ustedes saben, los lobitos tienen como que más vello alrededor del rostro y aquí tienen como que la típica manchita de un color diferente, ¿no? Y justamente aquí vemos eso. Vemos como que la distribución en alas de mariposa que respeta el surco nasogeniano, esa palabra recuérdenla bien, respeta el surco nasogeniano, es decir, esta parte que está al costado de la nariz no se toca, ni esta parte, ¿no? Entonces, si afecta aquí y afecta aquí en una distribución de alas de mariposa con un rash o con un eritema cutáneo, pues que respeta el surco nasogeniano, pues podemos estar pensando en un lupus, ¿no? Entonces, y esto va a depender también si este es un lupus agudo, si es un lupus crónico, si tiene una distribución discoide, o bueno, eso ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero en un 80 o un 90% también esta lesión es específica del lupus, ¿no? Entonces, ese es un dato también importante. Y como estamos hablando así al comienzo de manera resumida, pues debemos mencionar de que también en un 90%, también estas personas pueden llegar a presentar manifestaciones musculoesqueléticas. Como les había dicho, puede llegar a presentar hasta una mialgia, hasta una artralgia, ¿no? Ya, miremos aquí. En esta tablita les he puesto un resumen con todo lo que puede presentar en manifestaciones musculoesqueléticas. Por ejemplo, dice que puede afectar cualquier articulación y puede llegar a simular hasta una artritis reumatoide. Pero, sin embargo, vamos a ver algunas características que pues nos podrían hacer pensar de que no es una artritis reumatoide, ¿no? Para los que ya saben más o menos que es una artritis reumatoide, pues si bien es cierto, en la artritis reumatoide también hay formación de inmunocomplejos y hay depósitos a nivel de la membrana sinovial y esto puede llegar a generar una sinovitis, ¿no? Artritis, itis, inflamación. Ya, muy bien.
pero resulta de que esta artritis reumatoide pues se presenta más, tiene una diferente presentación, como vamos a ver más adelante, no los quiero confundir, y vamos a ver de que a comparación del lupus, o sea, uno va a ser la presentación en diferente rango etario, y también vamos a ver de que aquí la presentación es simétrico, o puede llegar a ser asimétrico, es decir, de que puede ser en una sola mano, o en las dos manos, en las dos articulaciones, o en una sola, mientras que en la artritis reumatoide esto sí tiene que ser simétrico y es un criterio que sea simétrico para el diagnóstico de esta, como vamos a ver más adelante. Entonces van a haber ciertas características que lo van diferenciando. Otra característica que lo diferenciaría de esta, pues es de que el lupus es no erosiva, pero puede llegar a ser deformante, ¿no? Miremos aquí. Aquí hay una deformación. Y a esto se le conocería como artropatía de Jacob, ¿no? Cuando vemos estas deformaciones en cuellos de cisne, ¿no? Por la hiperextensión y por la flexión. Entonces, algo que debemos acordarnos aquí es de que en el lupus las alteraciones de articulaciones pues son no erosivas, pero pueden ser deformantes, porque si sí son erosivas, pues podríamos estar pensando, por ejemplo, en una artritis, ¿no? Si es simétrica, pues podríamos estar pensando en una artritis, pero en el lupus es no erosiva. Y con respecto a, eso es con respecto a lo de mayor frecuencia, ¿no? Entonces, las alteraciones dermatológicas, la fotosensibilidad y las alteraciones musculoesqueléticas. Y con respecto a las alteraciones laboratoriales, pues vamos a ver de que van a haber alteración a nivel de la serie roja, de la serie blanca, a nivel de las plaquetas, y todo esto puede ir a la baja. Puede demostrarse como una anemia plástica, puede demostrarse como una leucocitosis o como una leucopenia o como una linfopenia, o pueden haber también una plaquetopenia, ¿no? Entonces, todas estas vamos a ver que son alteraciones que se pueden presentar en un lupus eritematoso sistémico. ¿Por qué? Por la destrucción de nuestra inmunidad, si desean llamarlo así. Entonces, vamos a ver de que una de las principales causas por las que estas personas usualmente fallecen también, una gran causa de morbimortalidad, pues vendría a ser las manifestaciones cardiovasculares. Miremos aquí, al haber este depósito de inmunocomplejos a nivel cardíaco, pues puede llegar a generar, dependiendo de dónde se ubique este complejo, pues puede llegar a generar frotes, ¿no? O puede llegar a generar derrames pericárdicos, causando un taponamiento. Puede llegar a generar una cardiopatía isquémica o una alteración de la conducción o una enfermedad valvular. Entonces, Catherine, podemos encontrar los marcadores cardíacos también elevados o alterados, obviamente, porque esta enfermedad puede tener manifestaciones cardiovasculares en un paciente con lupus. También pueden haber manifestaciones gastrointestinales. Como habíamos dicho, las más inespecíficas, la náusea, el vómito, dolor abdominal, pero esto así de por sí no te lleva a pensar en un lupus, ¿no? Como lo habíamos dicho, sino que más bien ya la clínica completa y el conjunto de datos, la anamnesis, el examen físico del paciente, pues es lo que te lleva a pensar en un lupus, ¿no? Y pueden haber, por ejemplo, frecuentemente también se pueden encontrar manifestaciones gastrointestinales como úlceras orales o enfermedades ulceropépticas, porque esta patología también puede verse desencadenada por algunos fármacos. Porque para la patología de esta enfermedad, pues puede ser causada o empeorada o desarrollada producto de la exposición, por ejemplo, a los rayos UV que van escindiendo las cadenas de las bases nitrogenadas, de los ácidos nucleicos, entonces va alterando las cadenas o de citosina, o de timina, o de guanina. Y esto va generando, obviamente, la estructura celular, se ve alterada la apoptosis, las células no mueren, se generan autorreactivas y se atacan unas a otras, ¿no? Así de manera sencilla. Y también pueden verse manifestaciones gastrointestinales como las que podemos ver aquí, ¿no?
de diversa forma. Entonces, este vendría a ser el resumen de todas las manifestaciones que podría, que podría generar el lupus, ¿no? Aquí, básicamente, para que vean el rash en alas de mariposa o el exantema malar, como pueden ver, respeta el surco nasogeniano. Vemos la nariz también limpia. Y aquí tiene una distribución como en alitas, ¿no? Les decía, ¿en quién es más frecuente? ¿En personas de raza blanca o en personas de raza afroamericana? En personas de raza afroamericana, ¿no? Y en mujeres en edad fértil también es mucho más frecuente. Es decir, de que sería más frecuente encontrar esta patología o pensar en esta patología en una mujer de 15 a 30 años o de 20 a 40 años que pensar en alguien de 90, 70 o 60 años con esta patología, ¿no? Listo. Y como vemos aquí, es una enfermedad, perdón, tiene una etiología multifactorial porque puede verse desarrollada por múltiples factores como factores genéticos, como lo habíamos mencionado con los HLA2, 3, el HLA1 también factores hormonales como el estrógeno, factores ambientales como los rayos UV, y pues esto va a generar una alteración celular, ¿no? Como por ejemplo la pérdida de la autoinmunidad. También se los puse por aquí. Y como concepto así, podemos tener lo que esta es una enfermedad autoinmune. Ya sabemos que porque es una enfermedad autoinmune, crónica, con afectación multisistémica, porque, miremos aquí, porque van a haber alteraciones, como los comentamos, hematológicas, musculoesqueléticas, y miremos aquí, todas las alteraciones que pueden ver. Puede haber alteración desde a nivel mucocutáneo por la fotosensibilidad. Puede haber alteraciones como una alopecia también, les decía, desde la punta de la cabecita, ¿no? También pueden haber alteraciones musculoesqueléticas, como artralgias, como miositis. Pueden haber alteraciones cardiovasculares, pueden haber alteraciones periféricas, como el fenómeno de Raynaud, en el cual el dedito se va poniendo azul, luego blanco, luego rojo. Entonces, todas esas alteraciones pueden verse en esta patología, ¿no? Y lo más importante es siempre ver las más frecuentes, como probablemente ha sido pregunta de pasito, ¿no? ¿Pueden presentar alteraciones sistémicas? Sí, en un 95%, hematológicas en un 85% y musculoesqueléticas en un 95%. Miremos esa frecuencia, artralgias y mialgias en un 95%, es bastante común. Por ello es de que este tema se enseña junto con artritis reumatoide, ¿no? Porque en esta enfermedad, el lupus también presentan artralgias y mialgias en un 95%. ¿Cuál es la diferencia? De que esta es no deformante, ¿no? Como lo habíamos visto aquí. Perdón, no erosiva, deformante, pero no erosiva. Me equivoqué. Porque aquí sí hay deformación, pero no hay erosión, por ejemplo, de la membrana sinovial, ¿no? Aquí no hay erosión. Listo. Ya. ¿Qué más teníamos que mencionar aquí? Ya. En los trastornos hematológicos. En los trastornos hematológicos, usualmente podemos encontrar una anemia de los trastornos crónicos. ¿Cuál habíamos dicho de que era esa anemia? Esa NN, ¿no? Normocítica, normocrómica, que es la conocida como las anemias de los trastornos crónicos, en un 70%. Eso no significa de que estos pacientes no puedan tener otro tipo de anemia, porque también pueden cruzar con procesos hemolíticos. Después también pueden presentar una leucopenia, habíamos visto las alteraciones hematológicas, pueden presentar una linfopenia, pueden presentar un CUMS directo. Los que se acuerdan que pasaba en el CUMS directo era cuando tú tenías tu glóbulo rojo y este estaba rodeado de complejos que estaban a punto de destruirte, ¿no? Por eso dice de que también puede salir positivo, y lo cual tiene sentido, porque en esta enfermedad se crean o sea, se ve alterada esa autotolerancia, entonces vas a atacarte. Entonces, por ello, este es positivo. También pueden haber linfadenopatías, una esplenomegalia, una anemia hemolítica, o sea, vemos todo puede estar alterado. Cualquier enfermedad que se les ocurra, podemos encontrarla así, por aquí, por así decirlo. Pueden observar
que hay alteración mucocutánea, como por ejemplo, úlceras bucales, ¿no? Después, en la piel, este rash en alas de mariposa, que respeta el surco nasogeniano. Después, a nivel pulmonar, podemos encontrar una pleuritis, una neumonitis, pueden generar embolias, entre otros, ¿no? En el corazón, una endocarditis, puede haber mucha inflamación. Entonces, todas las itis, pleuritis, endocarditis, pueden haber aquí, ¿no? Y esas itis son las principales causas de morbilidad, de mortalidad en estos pacientes, ¿no? Entonces, también puede haber afectación renal, por ello es que existe la nefropatía lúpica. Después también puede generar dolor abdominal severo, pero eso ya es una manifestación muy inespecífica. Puede haber afectación de las articulaciones y también de la sangre, ¿no? Como por ejemplo las anemias, alteraciones en la presión arterial, obviamente porque se está viendo afectado el paso de la sangre. Puede haber pérdida del cabello y fiebre, ¿no? Entonces, ¿por qué la fiebre? También porque al haber destrucción, pues obviamente las citoquinas en tu organismo van a estar alteradas, ¿no? ¿Qué está pasando? Ahora, aquí solamente es para recordarles el factor genético que juega un gran papel, el HLA, DR3, DR2, los cuales están relacionados pues justamente con esta falta de tolerancia. Y bueno, más adelante vamos a ir viendo lo de los factores del complemento. Simplemente esto lo saqué de una guía para que ustedes vean de lo verídico que es estos factores genéticos y su implicancia en esta. Y por aquí habíamos dicho de que justamente como hay una formación de complejos antígenos anticuerpos, estos activan nuestro complemento. Entonces va a haber algo conocido en esta enfermedad como a nivel de laboratorio una hipocomplementemia. Entonces, ¿qué vamos a ver? Van a haber déficit de factores del complemento, ¿no? Como C2 y C4, más adelante lo vamos a ver también. Vamos a ver la influencia hormonal por el déficit de estrógenos, por el estrógeno que está generando esta falta de tolerancia, y cómo actúan también los factores ambientales, ¿no? Como la luz ultravioleta, puede ser causada por virus, puede ser desencadenada por fármacos también, como por ejemplo la procainamida o la hidralazina. También puede ser generado también por, ¿cómo se le conoce? Como una alteración iatrogénica, es decir, causada por medicamentos o secundaria a medicamentos. Y básicamente, estos serían los datitos importantes con respecto al lupus, ¿no? Cositas que tienen que recordar, como por ejemplo, en quienes es más frecuente, ya lo dijimos, en mujeres de raza blanca, de raza afroamericana, los genes implicados, la prevalencia. ¿Ya? Entonces, ya. Y con respecto a las manifestaciones musculoesqueléticas, pues lo más importante que habíamos dicho de que estos pacientes pueden presentar una poliartritis. Pues muchas, pueden generar mucho fastidio, por así decirlo, en las articulaciones, pero esta va a ser no erosiva, porque si es erosiva, estaríamos hablando de una artritis reumatoide, podríamos estar pensando en cualquier otra patología, ¿no? Y esta es no deformante y simétrica. Y tenemos como diagnóstico diferencial la artritis reumatoide, ¿no? Y es más frecuente en las manos. Por ello también es de que pensamos en artritis reumatoide, ¿no? Por la frecuencia a nivel proximal, por ejemplo. Porque en artritis reumatoide vamos a ver de que empieza a nivel proximal también. Y vamos a ver de que hay varios tipos de lupus, como por ejemplo el discoide, que más que todo es a nivel central. Estos parches van a ir a distribuirse a nivel central como a nivel del tórax. Después también estaría el lupus cutáneo subagudo, cuando no se define entre agudo o crónico, porque agudo es menos de 3 meses, crónico mayor de 3 meses. Pero subagudo es cuando no hay esa disposición entre más de 3 meses, menos de 3 meses. También está el lupus inducido por fármacos y el lupus neonatal, ¿no? Pero esto ya es más como para medicina, porque lo que tenemos que ver nosotros es las alteraciones laboratoriales, que vamos a ver de que no se nos va a hacer tan difícil porque ya hemos visto, ¿no? Todas las alteraciones que puede haber aquí.
Entonces, aquí hay una memotecnia para que recuerden todo lo que se puede presentar en lupus, porque no es necesario que se las aprendan todas, pero que sí tengan una idea. Bueno, hay 14 criterios clínicos para el lupus. ¿Ok? Vamos a ir viendo rapidísimo. Entonces, la memotecnia es Lala y Sara. ¿Dónde está? Ya. Lala y Sara chafadas sin un plan. Está acá. Lala y Sara chafadas sin un plan. Es como perdidas sin un plan. Miremos aquí. En el criterio cutáneo, hay un criterio con respecto a las serosas, con respecto articular, con respecto renal, o sea, con respecto al riñón. Y también hablamos de de lo que podemos encontrar en la sangre, criterios hematológicos, y aquí también criterios inmunológicos, y puede llegar a haber también un compromiso neurológico también. Los pacientes lúpicos pueden llegar a hacer convulsiones. Entonces, Lala y Sara chafadas sin un plan. Bueno, aquí tenemos que ver de que en los criterios cutáneos, como ya habíamos mencionado, van a haber 4. Uno de ellos es esta distribución en alas de mariposa, como lo vengo repitiendo como 3, 4 veces, en las cuales respeta el surco nasogeniano. Y vamos a ver, ¿no? Que aquí, donde están estos puntitos, es la distribución de la que les estaba mencionando. Esto rojito en el rostro, en las mejillas. Y esa es la presentación más frecuente, ¿no? El lupus cutáneo agudo. ¿Por qué presenta esta mayor fotosensibilidad? Porque también pueden haber otras formas, ¿no? Como el lupus cutáneo crónico, que tiene otra distribución, que es como que más discoide. Y pueden haber presentaciones con aftas orales o nasales, que son estas heriditas a nivel de la mucosa oral, por ejemplo. Y también puede haber una alopecia no cicatrizal. Es decir, de que se puede ir cayendo el cabello, ¿no? Por eso esta persona aquí no tiene cabello. Listo. Entonces, si tiene uno de estos, ya tiene un criterio cutáneo. Ya. Después, Sara. ¿Por qué? Porque habíamos dicho de que aquí están las itis, ¿no? Puede presentar, por ejemplo, serositis. Puede tener una pleuritis o una pericarditis, ¿no? Puede llegar a generar un taponamiento cardíaco y el paciente puede llegar a fallecer. También puede presentar artritis, es decir, de que puede llegar a tener sinovitis de más a 2 articulaciones. Por eso se le conoce como una poliartritis. Después también los pacientes pueden llegar a presentar una nefropatía lúpica cuando hay depósito de estos inmunocomplejos a nivel de la membrana basal glomerular, por ejemplo. Y habíamos dicho de que esta tiene una gran importancia. Entonces, esto también puede ser un criterio. El criterio articular, el criterio con respecto a las serosas, afectación serosa, o el criterio renal, donde podemos ver también estas alteraciones en hilos de aguja, estas alteraciones en la inmunofluorescencia, en el tipo 1, entre otros. Ahora aquí, también dijimos chafadas, y aquí vamos a ver los criterios inmunológicos, ¿no? Como por ejemplo habíamos dicho el CUMS directo positivo, porque habíamos dicho de que el glóbulo rojo empieza a verse rodeado por múltiples complejos pues, que quieren destruirlo. Habíamos dicho de que el complemento C2, C4 se va a la baja. También vamos a ver más adelante que hay ciertas pruebas que se van contra el material genético, en el cual hay anticuerpos que se van contra el material genético, y eso lo van a descartar ciertas pruebas, ¿no? O confirmar ciertas pruebas, dependiendo de la persona. Si es un ANA positivo o puede tener también el antifosfolípidos también positivo, o puede tener el anti-DNA positivo o el anti-SMID positivo. Y de estas 4 vamos a hablar en unos momentos. Así también vamos, la hemotecnia dice sin un plan, ¿no? Sin un plan es porque hay criterios hematológicos como por ejemplo la plaquetopenia, hablamos de todas las penias, ¿no? Plaquetopenia, linfopenia o leucopenia, y también puede llegar a haber una anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Por destrucción por estos inmunocomplejos, ¿no? Imagínense, ¿qué harían en el glóbulo rojo? Lo destruyen. Y también pueden haber criterios neurológicos, como el paciente puede presentar convulsiones o psicosis lúpica también.
Entonces, por ello era de que les mencionaba de que puede ir desde la punta del pelo hasta haciéndolo caer hasta algunas altrarias, ¿no? Polialtrarias, por ejemplo. Listo. Entonces, básicamente por ello era de que habíamos estado hablando de todas estas alteraciones. Vemos de que entonces el compromiso sería específico o sistémico. O sea que solo ataca al corazón o puede atacarte al corazón, al riñón, al pulmón, al cerebro, a las articulaciones. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería órgano específico o sería sistémico? ¿Qué creen ustedes? Sistémico. Perfecto. Sería un compromiso sistémico, ¿no? Habíamos dicho desde la punta del cabello hasta una articulación. Todo puede verse comprometido. No solamente te ataca al corazón, puede generar más que afectación cardiovascular. No te ataca solamente al pulmón, no se deposita solamente ahí, puede causar más que una pleuritis. ¿Y qué creen ustedes? Por mecanismo de daño involucrado. Ataca las células o forma complejos con células, forma complejos inmunes o por los anticuerpos. Pues se va a dar, ¿qué dicen ustedes? ¿Por dónde? Los complejos. Exacto, muy bien. Por la formación de complejos inmunes. Muy bien, Melanie. Creo que en la sesión estamos yo y Melanie nomás. Ya. Entonces habíamos dicho de que el problema pues se daba en la patogénesis por la formación de estos complejos inmunes y que la afectación podía ser multisistémica. Por si no lo recordaban o para los que estaban en duda, pues su mismo nombre lo dice, ¿no? Lupus eritematoso sistémico. Sistémico. Por eso hacíamos tanto énfasis en ello, ¿no? Y el daño involucrado por complejos inmunes, como lo habíamos estado explicando más adelante. Listo. Entonces, Kathy, ¿qué es todo esto? ¿Qué son esos datos que nos ha dado el doctor en toda la lectura? Porque nos puso mucha info. Ya, aquí vamos a ver básicamente de que en toda la lectura, si bien es cierto, es una lectura muy bonita, vamos a rescatar ciertas cositas, como por ejemplo lo más frecuente, ¿no? Lo más prevalente en estas personas. Lo de las alteraciones analíticas las vamos a conocer en un momento. Pero aquí solamente recalcarles que el doctor les pone, ¿no? Al igual que se los puse en esta tablita, para que puedan observar las alteraciones hematológicas en cierta frecuencia, ¿no? Miremos aquí. Como por ejemplo, las penias, ¿no? Las trombocitopenia, leucopenia, la linfopenia, todas las penias que podemos ver con respecto a los anticuerpos. Ahorita se los voy a explicar para que no se les haga tan complicado. Y vamos a ver aquí también de que hay una baja de los complementos, ¿no? C2, C3, perdón, C3, C4 van a estar en niveles bajos y es por ello de que encontramos una hipocomplementemia. Así también vamos a encontrar alterado el volumen de sedimentación globular porque vamos a encontrarnos con procesos hasta de una anemia hemolítica, podría llegar a ser, entre otras alteraciones que vamos a estar viendo, ¿no? Listo. Entonces, con respecto a las alteraciones de laboratorio. En el laboratorio, pues debemos saber de que todo va a partir de aquí. Aquí tenemos una célula. Y una célula tiene un ADN, tiene un ARN, tiene histonas, tiene ribosomas. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto? En esto ocurre de que, como habíamos dicho, de que es una enfermedad en la que se ve alterada la inmunidad, pues se forman anticuerpos, pero no cualquier anticuerpo, se forman autoanticuerpos, es decir, anticuerpos contra uno mismo por la pérdida de la tolerancia. Entonces, tú mismo vas a atacar el DNA de tu célula, vas a atacar el RNA de tu célula, vas a atacar las histonas, los ribosomas, la mitocondria, todo de tu célula. Con ese concepto, espero que podamos desarrollar, pues, esto de aquí, ¿no? Todo se ve alterado, todo se ve atacado, todo se ve disfuncional con respecto a tu célula, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el laboratorio? ¿Qué es lo que hace la clínica? El laboratorio va a tomar
muestras de tu sangre en las cuales pues esperaríamos encontrar todos los valores normales, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Lo que pasa aquí es que, por así decirlo, encuentra y dice, hey, este tiene material genético en el cual la célula está preparada, está marcada para atacarse. Es por ello de que encontramos, por ejemplo, anti-DNA en contra del DNA de la célula, ¿no? O anti-Smith o anticuerpos antinucleares, anti-RNA, por ejemplo, también. Entonces, si dice, por ejemplo, el primero, anticuerpos antinucleares, van a haber anticuerpos contra el núcleo. Anti-DNA, anticuerpos contra el DNA. Y así vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, en el anti-Smith, ese es un epónimo. También contra el anti-DNA. Pero va a depender. Uno es diferente que el otro, ¿no? Porque son distintos. Ya. Entonces, Katy, ¿y ahora cómo recuerdo yo todos estos? Bueno, aquí yo te recomendaría que recuerdes dos cosas. Uno de ellos es de que el ANA, anticuerpos antinucleares, es el más sensible. ANA es la más sensible. No sé, como ustedes lo quieran recordar. Ana es la más sensible. Allá tocas a Ana y se va a llorar. Ya. Ana es la más sensible. Y anti-Smith es el más específico. Puede llegar a tener una especificidad del 98%. Anti-Smith, 98% de especificidad. Y Ana es la más sensible. Eso debemos recordarlo. Con respecto a el antihistonas, anti-RNP, anti-RO, antirribosomales, entre otros, pues debemos ver ciertos datitos, ¿no? Porque van a verse elevados unos más que otros dependiendo qué afectación esté teniendo el paciente. Por ejemplo, los más relacionados a nefritis, por ejemplo, a la nefritis lúpica, pues podría ser una elevación más que los otros marcadores del anti-DNA. Ya, entonces ahí yo podría pensar en una afectación renal. Aquellas que están más relacionadas a los casos de iatrogenia, a los casos de causa lupus inducido por fármacos, pues voy a ver una elevación de antihistonas. Entonces, yo voy estableciendo esta relación, ¿no? Y voy diciendo, ya, en nefritis lo relaciono más con un anti-DNA. Por fármacos lo relaciono más contra los histonas, ¿no? Antihistonas. Entonces esto nos va a ayudar, dependiendo qué marcador se eleve, a que yo también pueda saber qué causó este lupus. Si fue por fármacos, ya, esto está más relacionado en un 40 o un 60% con la elevación del antihistonas. Si hay afectación renal, ya, yo puedo pensar de que en el laboratorio voy a tener un mayor porcentaje de elevación de un anti-DNA. Después también, por ejemplo, cuando se presentan los casos de lupus neonatal, pues se ha visto una mayor elevación del anti-RO. Y así sucesivamente. Esos son los más principales, ¿no? Este con afectación renal, este con afectación por fármacos y este en el lupus neonatal, ¿no? Los más frecuentes. ¿Qué otra cosa debemos recordar? Que el ANA es el más sensible y el anti-Smith el más específico. Listo. Y bueno, aquí también hay una memotecnia, como por ejemplo, donde dice hoy un safari, ¿no? Porque hay alteraciones hematológicas, puede haber anemia hemolítica, leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, todas las penias, o sea que los valores de laboratoriales hematológicos pues van a estar disminuidos. Pueden haber úlceras orales por la U, de alteraciones neurológicas, pueden haber una psicosis lúpica, convulsiones también puede tener el paciente, puede tener muchos mareos. S por serositis, puede tener pleuritis o pericarditis, puede tener una artritis, que ya vimos que puede generar deformaciones. Y vamos a ver aquí de que también presenta una fotosensibilidad y por ello presenta estas lesiones cutáneas, eritema malar, ¿no? O el lupus discoide con una distribución más en el tórax, ¿no? También podría ser. Después también los ANAS, como ya los observamos con mayor, en donde los observamos más,
y también de que son los más sensibles, ¿no? Puede haber afectación renal, en el cual los pacientes presentan proteinuria, o cilindros celulares, porque ellos al tener una afectación renal, por haber depósitos, por ejemplo, a nivel de la membrana, de inmunocomplejos a nivel de la membrana basal glomerular, pues van a presentar un sedimento telescopado. Es decir, de que vamos a ver más adelante de que este sedimento puede tener cilindros hialinos, cilindros granulosos, entre otros, ¿no? Puede ser telescopado, o sea, puede tener todos los cilindros y material que ustedes imaginen. Y bueno, las alteraciones inmunológicas también, ¿no? Como por ejemplo la hipocomplementemia. Listo. Y bueno, con respecto al diagnóstico diferencial, básicamente es con todas las patologías que nosotros los podríamos relacionar, ¿no? Los pacientes con lupus o confundir también. Los pacientes con lupus pueden presentar grandes infecciones, gran cantidad de infecciones, o sea, lo podríamos estar confundiendo también con la enfermedad de Lyme, con una brucelosis, con una sífilis secundaria, con una endocarditis bacteriana, porque ellos son muy predisponentes a desarrollar infecciones, ¿no? Si tú misma te estás atacando, por eso la afectación de la inmunidad, entonces obviamente también vas a estar predisponente a muchas otras infecciones. O también se puede confundir con una enfermedad reumática, entre otros, ¿no? Bueno, esto de aquí no es tan importante, pero solamente lo mencionamos. Con respecto a los anticuerpos que podemos encontrar, ya lo habíamos mencionado, habíamos dicho de que el más específico, el anti-Smith, los anticuerpos antinucleares son los más sensibles, y también habíamos mencionado, ¿no? El que estaba más relacionado a inducción por fármacos, el antihistonas. El más relacionado a la nefritis, el anti-DNA. Y en el laboratorio que habíamos dicho de que íbamos a encontrar, si se relaciona con una anemia hemolítica, por ejemplo, vamos a encontrar alterado el volumen de sedimentación, perdón, la velocidad de sedimentación globular, ¿no? El BSG. También vamos a ver, hay mucha fiebre, puede haber, por ejemplo, una alza de las citoquinas. Vamos a encontrar la proteína C reactiva. También, ¿qué más vamos a encontrar? Como habíamos comentado, van a ver la participación de inmunoglobulinas, ¿no? Entonces vamos a ver también la alteración, cómo vendría a ser. Dice, es frecuente la hipergamaglobulinemia, ¿no? Sobre todo por IgG, porque habíamos dicho de que este es un trastorno crónico. Entonces, ante crónico se eleva IgG. Si sería agudo, se eleva IgM. Ya. Y aquí lo que les comentaba, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el complemento? Se produce un consumo del complemento porque se está agotando todo este complejo de ataque. Y vamos a encontrar una baja de C3, de C4, por eso mencionamos la opsonización, porque C3 mata por opsonización. Y bueno, eso sería, vamos a ver qué más tenemos aquí. Los anticuerpos, como ya les habíamos mencionado, la alteración más característica, pero no específica de LES, es la presencia de autoanticuerpos, fundamentalmente los ANA. Habíamos dicho los ANAs son los más sensibles o los más específicos. ¿Qué habíamos dicho de los ANAs? Anticuerpos antinucleares. ¿Recuerdan? ¿Qué eran los más sensibles? Perfecto. Muy bien a las dos que participaron. Son los más sensibles. Muy bien. Puedo morir en paz. No es broma. Y vamos a ver alteraciones con todas las penias, ¿no? Linfocitopenia, plaquetopenia, neutropenia, todas las penias que se les puedan ocurrir. Y también pueden haber, por ejemplo, bueno, ya esto es más adelante, lo van a ver relacionado al síndrome antifosfolipídico, ¿no? Más relacionado a personas embarazadas que pierden su bebé, ya eso es más que todo con respecto a este. Anticardiolipinas. Y como les había comentado, hay todas las penias, por eso alteraciones hematológicas allá. Leucopenia, menos de 4.000. Linfopenia, menos de 1.500. Trombocitopenia, menos de 100.000. Entonces, las penias, no nos olvidemos de las penias, por los trastornos hematológicos, que estaba también por arriba del 70, 80%, 90%, si no me equivoco.
Pueden haber entonces trastornos inmunológicos. Bueno, esto básicamente ya lo hemos comentado todos. Solamente esta parte era del Colegio Americano de Reumatología, para que ustedes vean de que son muchos los criterios en los que ustedes pueden guiarse, pues para decir, hey, este paciente tiene lupus. Y más que todo, la afectación es, como se ve aquí, sistémica. Muy bien. Ahora, ¿alguna pregunta con respecto al lupus? Creo que ya se llevaron las claves del lupus para poder pasar a la siguiente, que vendría a ser AR. Katherine, una consulta. ¿Y en los niños es igual así de grave o es diferente el mecanismo? Ajá, buena pregunta, Melanie. Cuando estaba llevando el laboratorio, me puse a buscar también las afectaciones en otras personas, ¿no? Porque dije que solo en mujeres y cuando les afecta a varones o cuando les afecta a los demás. Y resulta de que, por ejemplo, solamente para ponerte este ejemplo, ¿no? Como habíamos dicho, esto se puede presentar en personas jóvenes, ¿no? Esto puede llegar a presentarse también de manera más grave como en el lupus neonatal. Imagínate una pericarditis en un neonato, ¿no? O una pleuritis en un neonato, pues va a llegar a ser más mortal. O también en varones, ¿no? En los varones, si bien es cierto, esta es una enfermedad que se presenta en un rango, en una frecuencia de 10 a 1, por cada 10 mujeres, un varón. Pero si le da a ese varón, la afectación es mucho más grave, ¿no? Es por ello de que hay videos en YouTube que circulan y dicen, soy varón y tengo lupus, esta es una enfermedad que me atacó. No sé, son como testimonios, pero son más graves en esos casos, ¿no? Esto es lo que usualmente podemos encontrar también en varones, sin embargo, la afectación es como que ellos mueren más tempranamente, por así decirlo. Está bien, Katherine, gracias. Ya, a ustedes. Listo. Entonces, si no hay ninguna pregunta, podemos seguir con AR. Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta. Listo. Entonces, vamos a ver AR. Artritis, artrosis, ¿qué será esto? Cuando ustedes bueno, no sé si han ido al reumatólogo, pero han escuchado esto de las reumas, ¿no? Cuando las personas dicen, ay, no, ya la edad, las reumas, ay, no, ya me está doliendo todo, o esa clase de cosas, ¿no? Porque hay algo que tenemos que definir aquí. Uno de estos es causado por un daño mecánico y el otro es causado por un daño inflamatorio. Una de ellas es la enfermedad que visita el reumatólogo y la otra ya es producto de la edad, del cansancio, producto del trabajo, del tiempo, básicamente, ¿no? Y bueno, básicamente aquí debemos recordar de que las itis es inflamación y las osis es destrucción. Perdón, es por daño mecánico, por así decirlo. Degeneración, destrucción. Entonces, en estas itis vamos a ver inflamación. Entonces, en estas itis vamos a ver de que hay una afectación de la membrana sinovial. O sea, se va a ver inflamada. Mientras que en las osis van a ver la afectación del cartílago. Vamos a ver también de que las artritis son las que visitan al reumatólogo. Son las que visitan esta especialidad, la de reumatología. ¿Por qué? Porque esta es la que se asocia a formación de inmunocomplejos también, por ejemplo, como lo vimos en el lupus. ¿Qué pasa entonces si estos inmunocomplejos se depositan a nivel de la membrana sinovial? Vamos a ver las alteraciones que vamos a estar aprendiendo, ¿no? Aquí también hay una forma fácil de recordarlo, por así decirlo. ¿Qué vendría a ser con respecto a cómo se presenta esta? Si es de predominio matutino, si es de predominio cuando alguien empieza a trabajar o cuando descansa. Entonces esas cositas a nivel clínico nos van a permitir a nosotros pues poder generar un diagnóstico diferencial o un diagnóstico que nos va a
a pues orientar hacia lo que tiene el paciente. Entonces, aquí nos dice que el dolor suele ser constante, pero aquí nos dice de que el dolor empeora con la movilidad y mejora con el reposo. Esto vamos a ver de que se nos va a hacer mucho más sencillo de recordar si nosotros lo decimos así. Si las artrosis ya son producto del tiempo, ya son producto del desgaste del trabajo generado a lo largo de los años, es por ello de que los abuelitos se quejan, ¿no? Del dolor, ya de las articulaciones, porque han trabajado mucho, o las personas que usualmente están en constante movimiento o que han tenido que estar no tanto en trabajo de oficina, sino más bien en trabajo físico, tras exposición a pues es de que generan mayor dolor, ¿no? En estas articulaciones. Entonces, vamos a ver de que aquí el dolor empeora con la movilidad. Obviamente que si tú has estado trabajando a lo largo de los años y empiezas a mover una parte de tu cuerpo que te duele, pues obviamente te va a ir mucho peor. Pero si tú relajas la articulación, pues no vas a sentir tanto este malestar, este fastidio. Pero ¿qué es lo que pasa en la artritis, esta patología que visita al reumatólogo? Aquí el dolor suele ser constante y todo lo contrario que ¿no? Puede llegar hasta doler cuando una persona está en reposo. Y miremos aquí, suele asociarse a síntomas extraarticulares, como pérdida de peso, cansancio. Entonces, esta es la que visita el reumatólogo. Y el diagnóstico suele requerir análisis de sangre y otras exploraciones, ¿no? Es en esta en la cual podemos encontrar una elevación del factor reumatoide, por ejemplo. Y en las artrosis es básicamente por exploración física y radiología. Requiere análisis de sangre, exploración física y radiología. Entonces, vamos a ver algunas otras diferencias. ¿Qué podemos observar además en la artritis reumatoide? Ya dijimos de que puede haber una inflamación a nivel de la membrana sinovial, el dolor va a ser constante y va a empeorar con el reposo. Va a haber afectación bilateral y simétrica, porque no solamente está viendo, ya me lastimé la muñeca y me duele solo la muñeca. No, en la artritis, solo la muñeca derecha. No, en la artritis, la afectación es bilateral y simétrica. Si te empieza a doler la derecha, pues te va a empezar a doler la otra, pero no porque te caíste, sino porque aquí tiene otro trasfondo, ¿no? Por ello es de que aquí hay una inflamación de la sinovia, ¿no? De la membrana sinovial. No es por efecto mecánico, sino inflamatorio. ¿En qué momento del día presenta predominancia? A nivel, matutina, vespertino, ¿no? O sea, en el día. Apenas se levantan, la duración va a ser variable, el dolor puede ser constante, puede durar incluso horas. Y con respecto a la deformidad, podemos ver la presencia hasta de unos nódulos reumatoides, ¿no? Que son estos abultamientos duros en la piel. Estos también pueden llegar a formarse detrás de la pantorrilla. A esto se le conocería como el quiste de Baker, por ejemplo. Más adelante lo vamos a ver también. Entonces, vemos aquí, ¿qué se ve alterada en la artritis reumatoide? Va en la membrana sinovial, vamos a notar la inflamación. Pero cuando es artrosis, habíamos dicho de que es destrucción. Entonces, si aquí se da esta destrucción, por ello lo podemos evidenciar en la radiología, ¿no? Pero en esta, más que todo por análisis de laboratorio. Ya. Entonces aquí algunas características en las cuales gira en torno a todo el tema, ¿no? En la artritis es una enfermedad inflamatoria autoinmune de la membrana sinovial. La artrosis es degenerativa del cartílago articular. Artrosis, cartílago. Artritis, membrana sinovial. Aquí el dolor en la artritis es constante y hasta puede llegar a empeorar con el reposo, les decía. Pero en la artrosis, para que lo recordemos, habíamos dicho de que si tú has trabajado toda tu vida y por ello te empiezan a doler las articulaciones, si tú reposas, pues ¿qué es lo que quiere más una persona que ha trabajado toda su vida? Descansar, irse de baja, retirarse, reposar. ¿Ya? Entonces, ahí es cuando el dolor va a mejorar. Pero si empiezan a moverlo, otra vez va a empeorar, ¿no? Es como que, otra vez trabajar, dice la articulación. Pero en la artritis, a pesar que tú estés en reposo, te puede doler. Aquí
Esta es simétrica. Puede dolerte en ambas y debería doler en ambas si es artritis. Y artrosis no es simétrica. Si tú has trabajado más durante toda tu vida con la mano derecha, pues va a haber más degeneración, va a haber más deformación, pues en la derecha, no en ambas. ¿Qué más? Puede ser a cualquier edad. Por ejemplo, 20 a 40 años. ¿Por qué 20? Puede ser en una persona joven, porque esta es una enfermedad autoinmune. Mientras que la artrosis, pues esta, al ser degenerativa, es producto del desgaste, es producto de la edad. Entonces, vamos a ver de que esta se va a presentar en mayores de 40 años. O sea, una persona que ya ha trabajado, ¿no? Una persona con gran recorrido en el trabajo. Y esta puede afectar del 0.5 al 1% de la población. Esto es muy interesante porque también lo van a ver en medicina, ¿no? Y van a ver de que hay muy poquita población que se ve afectada por esto, ¿no? Mientras que la artrosis obviamente va a ser en mayor prevalencia en la población, dado de que, porque la mayoría de personas pues ya presentan esta por los años, por el trabajo, por el desgaste, como les comentaba. Miremos aquí. Aquí hay inflamación, itis. Tú tienes amigdalitis, tienes las amígdalas inflamadas. Artritis, inflamación articular. Después también va a haber dolor, va a haber hinchazón, rigidez importante, va a haber deformación, enrojecimiento y limitación de la movilidad. O para recordarlo también como la tríada de Celso, ¿no? La del dolor. Va a haber dolor, inflamación, va a haber tumefacción, va a haber calor, va a haber rubor, porque miremos aquí todas estas, ¿no? Hay enrojecimiento, dolor, hinchazón y hay rigidez. No nos olvidemos de la rigidez, que puede ser constante, pero en la artrosis esta rigidez es poco duradera. Puede haber dolor, pérdida de la función, puede haber deformación también y va a haber una limitación en la movilidad, ¿no? Entonces creo de que por esa parte no está tan compleja la clínica en el sentido de difícil de entender, ¿no? ¿Se entienden las diferencias entre artritis y artrosis? Sí, Catherine. Perfecto, muy bien, gracias. Entonces, bueno, aquí algunos datitos que ya hemos estado viendo. ¿A quién afecta? Al 1% de la población. Y vamos a ver de que puede presentar desde edades muy jóvenes hasta edades pues avanzadas, ¿no? En cualquier momento, aunque ha habido una mayor frecuencia de 40 a 60 años, pero puede presentarse antes. ¿Qué otra cosa habíamos dicho? Ah, ya, lo que está en negrita. Habíamos dicho de que, ¿qué es lo que más vamos a encontrar? La rigidez matutina prolongada, ¿no? Más de 1 hora. ¿Qué más? Vamos a ver de que esta es deformante. Miremos aquí. Es muy común encontrar esta deformidad en Z o los dedos en martillo. Afectan principalmente las articulaciones metacarpofalángicas, las interfalángicas distales y también las metacarpofalángicas, pero principalmente se va a las más proximales primero. La artritis reumatoide primero o preferentemente afecta a nivel proximal, no se olviden, proximal. Entonces vamos a ver qué más tenemos aquí. Allá. Esto de aquí, la clínica. Esto es básicamente lo que habíamos estado hablando aquí. Aquí habíamos hablado de una rigidez articular. Habíamos hablado de esta tríada de dolor, calor, tumefacción, disminución de la movilidad articular por la rigidez. Y habíamos dicho de que esta rigidez articular puede ser hasta después de la inactividad. Y habíamos dicho de que a nivel matutino va a ser predominante, o sea, apenas uno se despierta, va a sentir como una rigidez en tabla y va a tener esta sensación de entumecimiento de las manos, por ejemplo, al despertarse por la mañana, ¿no? Que dura más de 1 hora. Por eso la duración también es criterio. Y lo vamos a ver aquí, por ejemplo. Esto era lo que les decía, mayor afectación proximal, por ejemplo, en las metacarpofalángicas, como podemos ver aquí en la deformidad en cuello de cisne, interfalángicas proximales, metacarpofalángicas y principalmente se va a ver a nivel proximal. Miremos aquí.
Entonces, estas son las artropatías. Aquí está el quiste de Baker, el cual les hablaba por depósitos de inmunocomplejos, los nódulos reumatoideos, y el doctor también les habla de esto, que probablemente fue pregunta de pasito, con respecto a la subluxación atlantatoidea, ¿no? Provocada por la rotura o laxitud del ligamento transverso del atlas. Aquí está, también en esta patología. Y ahora, lo más importante en esto, pues es de que usualmente les ponen así, ¿no? Paciente de 40 años que viene refiriendo rigidez matutina, de afectación bilateral, principalmente en manos. Ah, ya, tú dices, es matutino. En ambos lados, es simétrico, es bilateral. En ambas manos, ya, puede llegar a ser proximal, usualmente en la artritis reumatoide más afectado, ¿no? De afectación metacarpofalángica, o sea, ya la artritis reumatoide usualmente debuta con articulaciones a nivel proximal, ¿no? Como las metacarpofalángicas. Después simétrica, ya me dijo que es simétrica. Y con pequeño bulto a nivel del codo. Ya puede ser un nódulo reumatoideo. Y el factor reumatoideo en suero positivo. Ya sé de qué me está hablando. Y presenta alteraciones radiográficas también, ¿no? Con dedos en cuello de cisne o con deformidad en Z. Entonces, al ser una enfermedad reumatológica, al ser una enfermedad por depósito de inmunocomplejos, también vamos a encontrar alteraciones laboratoriales, como por ejemplo, vamos a tener pruebas de laboratorio alteradas. Cuando tenemos anticuerpos IgG, habíamos dicho de que era un trastorno crónico. Cuando habíamos dicho de que teníamos IgM, pues habíamos dicho de que era agudo. Y aquí miremos. Dice, la mayoría de los sueros de enfermos con artritis reumatoide contiene anticuerpos dirigidos contra determinantes antígenos, fracción de la molécula IgG. Es decir, de que enfermedad crónica. Y estos son los denominados factores reumatoideos. Y también hay factores reumatoides de clase IgM, IgG e IgA. Y principalmente, ¿cuáles? IgG. Entonces, factor reumatoideo, no nos olvidemos. Y también el factor reumatoide que más se detecta en los laboratorios es el IgM. Entonces, no nos olvidemos del IgM, del IgG, que son los que van a verse involucrados. Pero en esta parte, para ya no leerlo y resumírselos, es para comentarles de que este factor reumatoideo no necesariamente va a elevarse en artritis reumatoide. Es por ello de que los exámenes de laboratorio son exámenes auxiliares o de complemento, porque hay un 5% de la población sana que pues también presenta elevación de estos valores. Entonces, es como decir, yo puedo tener elevado este marcador, pero no necesariamente tengo la enfermedad. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si no tengo rigidez matutina en más de 3 grupos articulares? Si no tengo este dolor, aunque esté en reposo, o si no tengo esta rigidez tipo tabla o entumecimiento, pues entonces tendría que estar pensando en otra cosa, ¿no? Y, ¿qué más? Así también, dado que es una enfermedad por depósito de inmunocomplejos, pues vamos a tener anemia, velocidad de sedimentación globular alterada, y el PCR también van a estar alterados. Van a estar más elevados de acuerdo a la actividad. Y en medicina van a ver que hay algo conocido como anticuerpo citrulinado, anticuerpo anticitrulinado, que pues es el más específico, ¿no? También conocido como el anti-CCP, que es el que más puede decirnos con severidad de que es esta enfermedad, ¿no? Anticuerpo citrulinado. Y vamos a ver de que también la actividad del complemento va a estar disminuida. Va a haber también una hipocomplementanemia como C3, TC2 y C4. Entonces, vamos a ver factor reumatoideo más detectado en el laboratorio, IgM. Vamos a ver alterado, elevado, el BSG, el PCR por actividad celular. Vamos a ver de que aquí también puede presentar anemia. El más específico es el anticuerpo anticitrulinado o anti-CCCP. Y también pueden presentarse una hipocomplementanemia, ¿no?
porque hay consumo del complemento. ¿Por qué? Porque es una enfermedad formada por autoinmunocomplejos. Entonces son 6 cositas que tenemos que recordar. Aparte, si te dicen paciente con rigidez matutina mayor de 3 articulaciones, que afecta principalmente articulaciones a nivel proximal como metacarpofalángicas, ¿qué más? Y te dice de que presenta dolor de cuello ante la laxitud, que presenta dolor al reposo, pues ¿en quién vas a estar pensando más? ¿En una artritis reumatoide o en una artrosis? ¿Qué dicen ustedes? Artritis. Perfecto. Muy bien. Entonces, eso sería todo con respecto a artritis reumatoide. Y con respecto a LES, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creo que no. Ya. Entonces, vamos a ver de que una es una enfermedad autoinmune, mientras que la otra es una enfermedad producto de la degeneración, ¿no? Producto del tiempo. Una ataca la membrana sinovial, otra ataca el cartílago. Vamos a ver. Ya. Voy a dejar de grabar.